que nos, Mira para allá. que nos encontramos con tanta gente querida. Y pues ya Sí, estamos aquí conectadas, que nos da mucho gusto. Por Facebook Live estamos viendo rostros tan queridos, conocidos, de gente que, bueno, nos sigue por todos lados, pero además, bueno, el que hayamos puesto a Carmen Margarita Sánchez de León, pues por supuesto que suma a un montón de personas. Y nos da mucha alegría estar aquí contigo, de verdad que es un placer gracias. estar contigo, porque además, pues tú eres de las iniciadoras de Tras las Huellas de Sofía. ¿Eso es Eres así? parte de nuestra inspiración ¿Eso es así? y de todo nuestro cariño. Entonces, bueno, pues me gustaría presentarte con un currículum súper sencillo que nos envías. Lo voy a leer aquí con mucho cuidado. Dice Carmen Margarita Sánchez de León, Margarita, que le gusta que le digan, se define como afrocaribeña queer, nacida en el archipiélago de Puerto Rico. Lleva 8 años residiendo en México con su familia, por nosotros un privilegio, y dice también que para ella un privilegio de un estado migratorio regularizado en un mundo de fronteras cerradas. Transita por distintas disciplinas académicas y saberes no tradicionales. Es coproductora del podcast Negras, transmitido por Cadena Radio Universal de Puerto Rico, que más adelante se los voy a poner el enlace para que puedan seguirlo. Este programa trata sobre el liderazgo de las afrodescendientes en sus luchas y su trabajo antirracista. También colabora con el colectivo ILE, también les pondré el enlace, una organización antirracista en Puerto Rico, y con Católicas por el Derecho a Decidir en México, y también les agrego el enlace. Y con este currículum tan sencillo presento a una gran amiga y sobre todo compañera en el doctorado, una amiga que me ha enseñado muchísimo, que pues a través de su sabiduría emprendí un camino también más o menos por un tema parecido. Y bueno, gracias por haber aceptado esta invitación y con un tema tan importante, tan necesario como, como esto de la transpaz. Y bueno, pues con este título tan hermoso, vamos a darle la palabra y la voz a Margarita para que seas tú nuestra guía y nuestra luz. Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias, María Andrea. Qué gran alegría de ver rostros conocidos, nombres conocidos. Les mando a cada una de ustedes un fuerte abrazo desde acá, desde Ciudad de México. Y quiero agradecer antes que nada a Tras las Huellas de Sofía, que como bien señala María Andrea, es un espacio desde el cual he venido colaborando desde sus inicios. Y me honra que así haya sido. Quiero mandar un saludo muy especial a Maritza, una de nuestras hermanas y colegas de Tras las Huellas de Sofía, que en este momento no pudo estar con nosotras por razones de gran peso. Así que Marisa, te mando un beso y un abrazo y hasta que nos tomemos un cafecito o algo o un tecito, que María Andrea lo va a coordinar. Ella me lo prometió. Por supuesto. Bueno, primero, gracias también a ustedes por tomarse este tiempo para tener esta conversación. Básicamente, este tema, este título, las transpaces, propuestas afrofeministas a la paz hegemónica, es es parte de lo que constituyó mi tesis doctoral, camino en el cual trabajé y trabajo junto con María Andrea. Yo quisiera un poco explicarles cómo es que yo llego a este tema, porque me parece que explicar desde el lugar de donde yo me paro para hablar, dialogar sobre el tema es importante. Yo vengo de una tradición
de mucho tiempo por medio de la iglesia y por medio de mis trabajos con organizaciones como American Friends Service Committee, que es una organización cuáquera en los Estados Unidos, haciendo trabajo antimilitarista y por la paz. Eso nos llevó junto con otras personas, a trabajar en proyectos concretos para educar sobre una zona desmilitarizada y sin armas nucleares en Puerto Rico desde los años 80 y 90, en las décadas de los 80 y 90. Y también nos llevó a trabajar en un momento dado contra lo que fue la conscripción militar del servicio militar en los Estados Unidos, en donde en un momento dado, aunque si bien no había un servicio militar, los jóvenes tenían que inscribirse para una posible registro obligatorio en el ejército. Eso ocurrió en la década de los 80 y junto con otros jóvenes formamos parte de aquellos que resistieron ese proceso en una coyuntura donde se estaba dando una guerra llamaron guerra de baja intensidad en Centroamérica, y había una serie de intervenciones militares de parte de los Estados Unidos en distintos puntos. También nos llevó, junto con, por cierto, amigas que veo por aquí, a la lucha en favor de la salida de la Marina de los Estados Unidos de Vieques. Esto fue un trabajo de resistencia y de lucha para lograr, que se logró, la salida de este cuerpo militar de la isla municipio de Vieques, que queda al este de la isla central, que es Puerto Rico, al este del archipiélago de Puerto Rico. Así que esos elementos fueron muy formativos para mí, y yo decidí en mi investigación doctoral ir por sobre la paz, pero con unas preocupaciones. A mí ya me preocupaba el concepto de la paz por entender que no habían unos vacíos que yo quería explorar. Yo quiero compartir con ustedes porque una de las cosas que yo empecé a preguntarme, ¿cuál es el latido de la paz? Y conversándolo con mis hermanos, Dimas y David, lo colocamos más bien en cuál es el beat de la paz, cuál es el golpe de la paz, eso, el latido mismo de la paz. Entonces un día nos sentamos a reflexionar sobre una canción, una pieza musical del famosísimo saxofonista John Coltrane, que se llama Peace on Earth. No es una pieza muy conocida de John Coltrane. Esta pieza, John Coltrane la estrena en su gira a Japón, en un Japón que no hacía tanto tiempo había experimentado el lanzamiento de 2 bombas nucleares. John Coltrane, antes de iniciar su recorrido en Japón, que sería su última gira internacional, él fue al, al monumento, que es un memorial, para recordar todas aquellas personas fallecidas con motivo del lanzamiento de estas 2 bombas. Así que yo diría que ese viaje de Coltrane, un músico afroamericano, que interesantemente fue parte, porque fue llamado obligatoriamente al ejército, participó de
es de la guerra y va allí a rendir un homenaje y a tocar para la paz. Entonces yo le pasé a María Andrea esa pieza, no la vamos a escuchar completa, María Andrea, yo solo quiero que escuchemos el inicio. No la estamos escuchando. Quizás tienes que compartir audio ahí. Si no, si no lo puedes hacer, María Andrea, tranquila, tranquila. Yo lo que les invito después a que ustedes, le vamos a dejar el enlace para que ustedes escuchen esa pieza musical, que como dije, no es una pieza que normalmente la gente conoce de John Coltrane. Aprovecho para mencionar que John Coltrane hace una pieza muy impresionante que se llama Alabama. Y es una pieza que compone con motivo de la bomba que se lanza contra una iglesia bautista en Alabama, que tiene como resultado el fallecimiento de 4 niñas. Y escuchando el discurso, el sermón de despedida de Martin Luther King a estas 4 niñitas, John Coltrane compone esa pieza Alabama. A ver, ahora sí, Entonces, a ver si ya la tenemos aquí. Vamos a ver. bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha un ¿Sí o poco no? distorsionado. Sí, es que el Zoom tiene un mal sonido. No te preocupes. Lo dejamos ahí y les invito a escuchar esa pieza. Alrededor de esa pieza nos reunimos mis hermanos y yo un poco para reflexionar sobre qué significaba la paz para gente como nosotros. Y fue muy interesante porque ellos dijeron, para nosotros no conocemos lo que es paz. La paz no existe para personas como nosotros. Eso fue fuerte y me llamó la atención y yo les pregunté, pero ¿qué latido podría tener la paz? Y ellos dijeron, fue curioso porque fue coincidieron, el latido que tiene la paz es un latido de memoria, es un latido de conflicto en resistencia. En este trabajo hemos querido integrar saberes que nos vienen desde la música y desde otros lugares para poder obtener sabidurías que hemos perdido. Así que por eso integramos mucho el proceso musical y dialogamos con la música en este trabajo de reflexión sobre la tesis. Y lo que quisimos establecer es que el concepto paz ha sido construido y cimentado sobre ausencias significativas. En el proceso de investigación encontramos básicamente, voy a destacar, 3 pensadores que han hablado sobre, pensadores y pensadoras que han hablado sobre la paz, problematizándola y torciéndola. Uno de ellos es Foucault, Michel Foucault, pensador, filósofo francés, que dice que la guerra es realmente el mecanismo detrás del orden. Es decir, que en otras palabras, detrás de la paz se debe ver la guerra. Porque la guerra es la cifra misma de la paz. Es decir, el orden se establece imponiendo una fuerza, es lo que está diciendo Foucault.
Por otro lado, la investigadora francesa Victoria Fontaine, que es una estudiosa sobre la paz. Ese es su trabajo, sus escritos han versado sobre distintos elementos de la paz y además fue trabajadora de la Organización de las Naciones Unidas por mucho tiempo. Ella escribe un libro que se llama Decolonizing Peace, Decolonizando la Paz, en donde en ese libro cuestiona los mecanismos internacionales de la paz y concluye que la paz siempre es negociada, siempre, a espaldas de aquellas personas más afectadas por los conflictos. Por otro lado, la filósofa norteamericana Judith Butler, en el contexto de lo que fue el 9/11, ella escribe un ensayo muy interesante y dice: en este momento de crisis en que nos encontramos aquí en los Estados Unidos, es un momento para detenernos y no hacer nada. Un momento para detenernos y no hacer nada y vivir nuestra vulnerabilidad para obtener mensajes desde esa vulnerabilidad. Y comienza toda una serie de reflexiones que están enmarcadas en libros muy interesantes como Marcos sobre la guerra, entre otros. Pero Judith Butler dice en su reflexión, ¿por qué es que algunas vidas merecen ser lloradas y otras no? ¿Por qué es que algunas muertes no nos movilizan? Y está hablando de cara a los conflictos de este momento. ¿Por qué? Podemos ver desde la tranquilidad de nuestro control remoto en la televisión, ver las cientos y cientos de muertes, y hay algunas que nos tocan, algunas que lloramos y algunas que no. Claro, ella está empezando a reflexionar todo el elemento, ¿verdad? Que por qué su país, los Estados Unidos, puede, desde su perspectiva tan fríamente, actuar sobre la vida y muerte de algunos grupos sin inmutarse, sin moverse. Y a mí me parece que la respuesta más profunda a esta pregunta, en realidad, la han tenido en sus manos el movimiento antirracista, que a lo largo de su trayectoria viene señalando y apuntando que la deshumanización de una parte de la humanidad establecida a partir de los procesos de conquista europea, tanto en lo que hoy llamamos las Américas, como en Asia y en África, es el caldo, le voy a decir el caldo, desde donde se forman las ideologías que negarán la humanidad a cierto grupo. Es desde ahí donde se forma ese concepto que establecemos como racismo, que nos permite deshumanizar y que nos permite distanciar. Ese proceso de deshumanización se ha ido expandiendo para ser aplicado coyunturalmente a distintos grupos. Entonces, lo que estoy diciendo es que a partir de esa experiencia de conquista hemos vivido una globalización del proceso del racismo, precisamente a partir de la primera empresa comercial global, que fueron los procesos de esclavización, ¿verdad? En los contextos de la expansión europea. Entonces, también yo quiero mencionar
que ese proceso de deshumanización incluye otros elementos. Incluye la aniquilación de saberes y de otras espiritualidades. Es decir, lo que algunos estudiosos y estudiosas llaman genocidio epistémico. Y ese genocidio epistémico que sufrieron todos aquellos que fueron traídos en una diáspora forzosa desde África a distintas partes del mundo, ese genocidio epistémico intentó imponer las contribuciones culturales de aquellos que conquistaron, la manera de ver el mundo, la manera de obtener conocimiento, la manera de tener religión y espiritualidad. Entonces, lo que ocurre con ese proceso, y todavía es sostenido así, es que hay saberes que no son reconocidos. Por eso, en este trabajo, intentamos buscar los saberes de distintas maneras. Esa sabiduría ancestral la buscamos a través de la música, a través de los encuentros, a través de la comida, a través de todo aquello que nos permitía ser como una búsqueda, como un arqueólogo de saber, ¿sí? De saberes que se han perdido. Ahora bien, yo quiero señalar que esto que mencionan tanto Foucault como Fontane y como Baudelaire, ellas están hablando más bien del contexto de los conflictos bélicos, que yo no lo pierdo, pero en realidad a mí lo que me ha interesado más son los llamados tiempos de paz. Los llamados tiempos de paz en los estados nacionales, particularmente en el contexto de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y lo que las feministas afro contribuyen a dejar muy claro es que las poblaciones afrodescendientes nunca han vivido en tiempos de paz, sino unas cortas treguas en las que los estados-nación, han permitido pequeños avances. Pero esa guerra no declarada ha estado continuamente. Yo quiero un poco hablarles ahora rápidamente de el distanciamiento de los movimientos feministas blancos de los requerimientos de paz de las feministas negras o del movimiento antirracista. Las mujeres desde el inicio de la Primera Guerra Mundial estuvieron activas, ¿sí?, en los procesos de promover la paz. De hecho, una de las organizaciones bien importantes, yo no sé si ustedes la conocen, se llamó la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Esa organización fue fundamental, nace durante la Primera Guerra Mundial y una de sus líderes, la más destacada, de hecho recibió el premio Nobel en 1931, fue Jane Addams. Las mujeres claramente establecieron algo que se les había negado. Miren, nosotros tenemos derecho a hablar sobre la paz y tenemos derecho a hablar sobre la guerra porque la guerra nos impacta. Porque nosotras en nuestros cuerpos sufrimos la guerra. Ahora bien, Addams, totalmente comprometida por la paz, totalmente comprometida por los inmigrantes nuevos que venían llegando a los Estados Unidos, nunca hizo declaraciones claras con respecto a los linchamientos que estaban ocurriendo en ese contexto en su país. De hecho, una de las precursoras del periodismo investigativo, la afroamericana Ida B. Wells. Ida B. Wells se dedicó
a investigar, a llevar detalle de los linchamientos de las personas negras en los Estados Unidos, muy detallado. Y como dije, se convierte en una precursora del periodismo investigativo. Ida Wells hizo acercamiento a Jane Addams y a Frances Wheeler, que era una sufragista muy importante en los Estados Unidos, para que hicieran declaraciones contundentes con respecto a esos linchamientos y a la falta de paz en las comunidades y las familias afroamericanas. Sin embargo, las posiciones de ambas feministas blancas y pacifistas fue ambigua. Fue totalmente ambigua. Es decir, queda claro que el movimiento pacifista feminista tuvo desde muy temprano una ceguera política al tema del racismo. Y ese problema estructural, y a ese problema estructural que es un eje fundante de los Estados Unidos, que es el racismo, quedará fuera de la preocupación y del discurso y del trabajo sobre la paz de estos grupos. Brevemente quisiera mencionar una resolución que se aprueba en la Organización de las Naciones Unidas para octubre de 2000, que fue la resolución 1325. Esa resolución 1325 lo que garantiza por fin es el derecho de las mujeres a participar de los procesos de negociación en los conflictos nacionales y en los conflictos más allá fuera de lo nacional, a participar en la búsqueda de la paz. Sin embargo, a pesar de esta resolución, por ejemplo, Victoria Fontán nuevamente dice que el fracaso de ese concepto de paz liberal está porque, en parte, lo que ocurre es que las estructuras neocoloniales imponen a los países del sur unas maneras específicas de alcanzar la paz, desconociendo los métodos de buscar la paz de las comunidades al interior de los estados-nación. Victoria Fontán reconoce que hay unos esfuerzos y unos saberes ancestrales algunos de la manera de la solución de conflictos que no están siendo reconocidos por los organismos oficiales y a veces tampoco por las organizaciones internacionales de derechos humanos, porque se quedan en el marco de los derechos humanos que muchas veces ignora elementos y detalles que son reclamados por comunidades y particularmente en este caso los grupos racializados. Bueno, yo creo que hasta aquí lo que hemos querido señalar a ustedes es que las definiciones y las construcciones sobre la paz parten en realidad de un entendimiento universal, ¿sí? De conceptos universales que no incluyen a todo el mundo, que son construidos desde las matrices de los estados-nación, cuyo origen se asienta, los estados-nación de nuestro hemisferio, se asientan en procesos coloniales y racistas. De hecho, el gran proyecto de casi todos nuestros países latinoamericanos al establecerse como nación fue el proceso, la política de emblanquecimiento de las naciones. Eso es común, fue común en toda la América Latina. En México lo tenemos ilustradito por los cuadros de casta, los famosos cuadros de casta que claramente establecen toda una línea, cómo usted hace ser blanco,
en un proceso rapidito y expedito. O sea que desde sus inicios fue una política de aniquilación y de homogeneización de las poblaciones contenidas en esos estados-nación y de, claro, privilegiar la estructura y el conocimiento europeo. Por lo tanto, lo que afirmamos en este proceso es el tema de una guerra no declarada contra los sectores racializados no blancos. Y esos procesos de deshumanización han continuado a lo largo del tiempo. A veces se esconden, se disfrazan dentro de este sistema racista. Yo lo defino como un sistema racista, patriarcal, heteronormado. Y eso está en todo las estructuras de nuestros respectivas jurisdicciones. Reconocemos también que esta guerra, estamos diciendo, no solamente es contra los afrodescendientes, pero también contra las comunidades de pueblos originarios. Y esa guerra no declarada la podemos ver en cifras, cuando existen las cifras, primero, porque las cifras tienen que existir y el problema es que muchas veces no se cuentan. Porque hasta los otros días, por ejemplo, fue que México vino a contener en su censo el reconocimiento de afrodescendientes hasta los otros días. Por lo tanto, no existe. Por lo tanto, no hay estadísticas. Pero lo que vamos siguiendo con las comunidades es que las cifras, por ejemplo, de mortandad materna, de muerte prematura de niños, de pobreza, de enfermedades, de muerte por enfermedades que se pudieron haber evitado, de carencia de acceso a servicios de salud, a servicios de educación, son mucho más altos en las comunidades racializadas no blancas. Y eso son violencias sistémicas con las que tenemos que a veces se nos pasan por alto. Yo quiero brevemente comentar un hecho que ocurrió aquí en México hace exactamente casi 2 años, que yo pensaba que iba a ser un suceso que iba a ocasionar un escándalo nacional. Se trató del asesinato en Estado de México de una niñita de 14 años, de piel oscura, es asesinada por sus compañeritos que habían estado hostigándola continuamente en función de su color de piel. Ese caso ocurrió aquí en México sin mucha escándalo. Sin mucho escándalo. O sea, es un poco para dramatizar. Esto fue un extremo, ¿verdad? La violencia contenida y ese proceso de deshumanización. Yo quisiera que pasáramos el PowerPoint rápidamente, por favor. Lo pusiéramos ahí. Sí, claro que sí. Sí. Sí, vamos a darle. Ahí vemos el título, ¿verdad? Las trampaces, propuestas afrofeministas a la paz hegemónica, que por cierto veo una carita ahí que está aquí con nosotras hoy, en esa Alegría. foto. Así que, Ada querida, podríamos pasar a la siguiente, por favor. Ese es el colectivo ILE. Estas fueron 2 compañeras también de las cuales trabajamos en esta tesis, que son Patricia Cannon Coolcollers y Alicia Garza, 2 de las cofundadoras de Black Lives Matter. Y yo creo que hay una gran coincidencia en la mirada sobre la paz de Patricia, Alicia y el colectivo ILE, en el sentido de una paz que entrecruza distintas temáticas, de una paz que está mirando la conexión internacionalista
antirracista que está mirando las temáticas del proceso de colonización como problemas importantes para esa carencia de paz. Pasamos a la siguiente. Quien vemos aquí es una de nuestras escritoras más prestigiosas, Mayra Santos Febres, afro-puertorriqueña. Creo que su cita habla de por sí. Yo no la voy a leer, la leen ustedes, pero ella dice, empieza, yo no sé cómo sería vivir en paz. Yo no sé cómo sería vivir en paz. Es para mí bien interesante y bien también chocante, como siempre desde el inicio todas las compañeras con las que trabajamos dijeron no sentirse en su justo lugar, no sentirse totalmente aceptadas en sus contextos nacionales por ser quienes son desde, ¿verdad?, su color de piel y desde la racialización que se les ha impuesto. Así que ha habido siempre un proceso de incomodidad por las violencias recibidas que no permiten el disfrute de una paz dentro de los contextos nacionales. Y desafortunadamente, la paz defendida desde las estructuras occidentales y generada desde Europa es una paz blanca y es una paz daltónica al color y a la pigmentación de piel, en un imaginario que creo que articula dos cosas. Primero, como ya dije, que la paz es un concepto universal y que hay solo unas formas de definirla. Y segundo, que para alcanzarla son conceptos eurocentrados y procesos dictados desde arriba hacia abajo. Pasamos a la siguiente, por favor. Para la siguiente, ¿sí? Ese es el, por favor, la siguiente. Bien. Esta cita que vemos acá es de mi querida hermana Mariluz Franco Ortiz y habla de que el proceso de paz surge de una travesía antirracista. Y para esa travesía antirracista es necesario la memoria, el proceso de ancestralidad en una espiral de reflexión. Y yo coloqué aquí el símbolo adinkra de la sankofa, que es un símbolo africano de poblaciones en Ghana que dice que está bien ir al pasado para buscar una sabiduría que nos permita seguir hacia adelante. Y esto, Mariluz Franco Ortiz lo establece dentro del proceso de búsqueda de paz. Esa necesidad, como decían mis hermanos, ese beat de la paz es memoria, es ancestral, es una búsqueda, un rescate, una reconstrucción de ese momento. Por favor, el siguiente. Este es el símbolo adinkra de Ananse, que es precisamente el símbolo de la araña. Es muy interesante porque es un animalito que dentro de la cultura africana es la astucia. Es la astucia, cómo tú te mueves con astucia. Y nos dice una de las compañeras del colectivo IRE, en este caso Reinat Pumarejo, que la paz oficialista, yo diría la paz eurocentrada, la paz blanca, es abstracta y oportunista y lo que busca es la sumisión de ciertos sectores. El siguiente. Aquí hay otra cita de Reinat Pumarejo que explica un poco el concepto que yo les he estado hablando de la deshumanización. Entonces ella menciona aquí
cuando se ocultan los saberes, cuando no se nos enseña los saberes, cuando no se nos enseña la historia, se, se nos deshumaniza, se nos invisibiliza. Y desde ahí no puede existir una paz. Ese es el símbolo adinkra de la paz, por ejemplo. Ese que estamos viendo ahí. Podemos parar la presentación para ir rápidamente sobre los trazos de la paz. ¿Por qué llamamos transpaces? Llamamos transpaces porque se refiere a transgredir la paz para, a su vez, buscar un momento o unos procesos que nos lleven a una paz o a paces que aseguran el proceso de humanización de todos y cada uno de nosotros. Y esto se construye desde la deshumanización de la cual han sido víctimas estos grupos. Eso es bien interesante. Es desde el no ser que se construye la transpaz para dar el ser a todos. Yo mencioné 8 elementos de transpaces. Uno es el trazo transgresor, que es un quiebre con las fronteras de la paz hegemónica o la paz liberal, y que busca otras herramientas para enfrentar sistemas patriarcales, heteronormados y racistas. Es fronterizo, es atrevido, cruza fronteras en busca de la libertad. Otro de los trazos de esta paz es una paz que busca una arquitectura diferente al castigo, una alternativa diferente a la arquitectura del castigo. Es decir, porque desafortunadamente la criminalización ha tenido un impacto mayor sobre las poblaciones racializadas. Es una paz que busca un entrecuido. Este concepto me gusta mucho porque es creado por el colectivo ILE. Y entrecuido, en realidad, lo que quiere decir es, lo que colectivo ILE lo interpreta es el cuidado que en el proceso de lucha antirracista se dan las mujeres entre ellas. Sí, la lucha es importante, pero más importante son sus cuerpos, más importante es su alegría, su felicidad. Y en ese proceso de generar esa alegría y esa felicidad, sí se construye paz, sí se transgrede y se entrecuida. El otro es el trazo constructor de redes, que yo diría que es como la diseminación, ¿no? Lo diaspórico, la internalización, el buscar alianza fuera de las estructuras nacionales. El otro trazo es la contranarrativa, es buscar unas narrativas totalmente diferentes a las que se nos han hecho creer. Que las mujeres no somos capaces, que las afrodescendientes no somos capaces. Hacer caso, atender y escuchar nuestras voces ancestrales. Y el otro trazo es la resignificación del humano. Ese a mí me parece muy potente porque es la búsqueda de humanizarnos desde nuestro no ser. Ese concepto que tan claro nos plantea Frantz Fanon. O sea, la gente negra está en una zona de no ser, de deshumanización. Y desde esa zona, caminar hacia la humanización. Es un trazo, esta paz, esta transpaz, busca nuevos elementos territoriales. Es un proceso de construir nuevos territorios basados en el concepto del antirracismo. Romper las estructuras del Estado-Nación para crear alianzas internacionalistas, que es algo que se ve y se empieza y se enlaza un poco en el panafricanismo. Es el trazo, el otro elemento de la transpaz es su trazo de cotidianidad, que es en lo cotidiano, cómo
desde ahí se establece una resistencia. Miren, hay un ensayo que no quiero dejar de mencionar de la filósofa Nadia Yala Kizukiri, que nos presenta dos universales. Uno que va por encima, ese es el universal europeo, ¿sí? Y que sostiene las lógicas del centro. El otro es un universal lateral, que está en un proceso de constante construcción, no está terminado. Y es desde esa universalidad lateral que se intenta desde el antirracismo, desde la negación de la humanidad de la persona negra, buscar un imaginario distinto, unos procesos que nos permitan afirmar un nuevo ser desde la negación. Ese concepto lo extendemos a la paz. Esta paz universalizada proviene de encima. Necesitamos una paz lateral que provenga desde la exclusión. Entonces, permítanme concluir con este elemento. Podemos cerrar ahí la presentación. Miren, en este proceso hicimos un ejercicio tremendo con las compañeras para reflexionar y profundizar desde nuestros saberes y buscar nuevas maneras de llamar las cosas. En ese proceso surge una historia que quiero contarles a ustedes. Se llama Osaína, narrativa de todes. Osaína proviene del nombre Osaín, que es un orisha, una deidad, un espíritu de los Yoruba, que era cuidador de la vegetación. En esta reflexión, este Osaín, que es masculino, se convierte en un femenino. Y pensando en las paces y en el proceso de lucha y resistencia, creamos este cuento entre todas las que reflexionamos juntas. Les leo. Me susurraron las cientos de abuelas que tengo que en la isla grande del archipiélago de Boriquén, la manera que se dice en Puerto Rico, había una mujer llamada Osaína. Ella era muchas, ella era todas, ella era una. Osaína habitaba en un manglar muy extenso, en un lugar llamado Piñones. En ese lugar hay unos árboles que habitan entre aguas salobres y dulces y les llaman mangle. A veces las raíces son como piernas largas que se alejan de la tierra y yo imagino que son multitudes adentrándose en las aguas. Lo cierto es que esos mangles son la casa materna de cientos de animales que allí nacen y de allí parten a otros lugares. Otros se quedan a vivir allí, al calor del litoral de la isla. A la misma vez que es fuerte, el manglar es frágil. Por eso los orichas le dieron a Osaína la encomienda de ser la guardiana del manglar. Y aquí mis abuelas no paran de contar la historia de diversas maneras. Unas dicen que Osaína era hija de una comunidad de mujeres bravas que huyeron de la esclavitud y se refugiaron en el manglar. Allí los hombres blancos no iban porque no entendían la belleza del lugar. En el manglar prosperaron
aquellos y aquellas que habían sido traídos con violencia del otro lado del océano. Otras abuelas cuentan que las mismas divinidades, al ver la hermosura del manglar, crearon a Osaína de barro negro para que fuera entre la humanidad un reflejo de la compleja belleza del manglar. El origen de Osaína ni las abuelas lo saben con seguridad. Lo que sí se sabe es que ella era la guardiana del manglar, la que protegía los saberes de las comunidades que allí vivían, comunidades de gente negra que, como ella, conocían la fuerza sagrada del manglar. Un día, la mirada ambiciosa de los hombres blancos llegó al manglar. Osaína, con voz fuerte, les advirtió que serían bienvenidos solo si cuidaban todo lo que allí había. De lo contrario, la fuerza misma del manglar los mataría. Ellos no sabían de razones ni de emociones, y como eran muchos, tomaron a Osaína en sus botes y la lanzaron a las aguas más profundas de la cercanía del manglar. Osaína comenzó a deshacerse en las aguas. Yo siempre quedo aterrada cuando veo su rostro desaparecer en las aguas. Ese rostro son muchos rostros. Los rostros de aquellos que se lanzaron para resistir o que los lanzaron al mar porque estaban enfermos. Cuando estoy más asustada, las abuelas no me paran de contar. Y sí, Osaína se deshizo en las aguas, pero no para siempre. Al ver la violencia de los hombres blancos, los peces, los cangrejos, se juntaron uniendo los pedazos de Osaína, envolviéndola en un caparazón formado de aletas, cola, patas, pinza, hasta llegar a la orilla. Y fue moldeada y secada al ardiente sol caribeño. Al ver la violencia de los hombres blancos, cientos de mujeres alfareras, hijas de las que allí llegaron, se lanzaron a las aguas y con sus artes las fueron moldeando nuevamente en un ciclo de sanación eterna. Al ver la violencia de los hombres blancos, el manglar clamó a las aguas clamaron a los vientos clamaron a las nubes. Hubo una gran turbulencia. El huracán levantó con furia el barro de las profundidades de las aguas, y de esa fuerza salieron muchas Osaínas. Al ver la violencia de los hombres blancos, los mangles de largas piernas se extendieron como multitudes y caminaron sobre las aguas, bendijeron a Osaína, que resucitó mangle y siguió multiplicándose y sigue siendo la protectora de las costas. Al ver la violencia de los hombres blancos, la comunidad convocó a su batey. En el batey se cantó y se bailó al ritmo de un cuembé y levantó a Osaína de las aguas. Esta historia no termina ahí. Son cientos los no finales. Las abuelas no paran de contar. Mis abuelas y yo sabemos que Osaína somos una. Osaína somos muchas. Osaína somos todas. Lo sabemos porque lo sentimos aquí adentro, en el lugar que las palabras no alcanzan. Esas palabras que nos dieron aquellos hombres blancos para que olvidáramos la cimarronería ancestral que habita en nuestras cuerpos. Gracias. Bravo, Carmen. Qué bonito, qué maravilla, Margarita, de verdad. Qué narración tan hermosa, qué sentida, qué desgarradora por un lado, pero alentadora por otro. Que hay muchas Osaínas aquí,
muchas Hosainas que se están multiplicando por el mundo y que las tenemos aquí presentes, como Ada, como Margarita, como Diana, como Carmen Alicia, como tantas otras compañeras que se encuentran aquí reunidas y que estamos pero ávidas de aprender y de seguir aprendiendo contigo. Y bueno, qué momento tan fuerte estamos viviendo en el mundo, ¿no? Con dos guerras tan increíbles que podríamos decir, ¿dónde está esta razón para destruirnos, para acabar con el mundo, para acabar con el otro y la otra, para acabar con las mujeres, con los niños? ¿Y qué opinas tú de ello? Que a lo mejor no es, puede ser una guerra también racial, pero también es una guerra de poder, una guerra de odios, una guerra histórica que explota de esta forma. ¿Cómo lo ves, Margarita? ¿Cómo Es ves una esto? cosa, es muy doloroso, porque primero tengo que decir que hay muchos hermanos y hermanas de las comunidades judías que se están levantando en contra del Estado de Israel, ¿sí? En contra de las posiciones del Estado de Israel. De hecho, una de ellas es la filósofa Judith Butler, que es judía. Ella es judía. Ella ha escrito en varios momentos manifestándose en contra de esta situación. Quisiera solamente mencionar que desde los enviados especiales, una de las enviadas especiales de la Organización de las Naciones Unidas sobre genocidio, fue la primera que levantó la voz de que posiblemente lo que estábamos viviendo era un genocidio. Y cómo ella partió para definir, y estamos hablando de una mujer de la ONU, ¿sí? Dentro de la estructura de una organización intergubernamental como la ONU. Ella partió de que lo que se está dando es un genocidio, primero dijo, por los discursos de odio que se han generalizado desde las autoridades israelíes. Discursos de deshumanización. Esos son animales, esa no es gente. ¿Por qué yo empiezo con esto? Porque es que uno de los primeros problemas es cuando deshumanizamos sectores de la humanidad. Eso es lo que genera esto que estamos viendo. Es un proceso total de deshumanización de las comunidades palestinas. Escandaloso, escandaloso. Y sí, es una manifestación, yo diría, de un proceso marcadísimo de deshumanización. Eso es lo que estamos viendo aquí. Un odio que deshumaniza, que deconstruye, que destroza, que no establece puente, haciendo la salvedad de que hay bolsillos de resistencia dentro de Israel que están sufriendo muchísimo, por cierto, porque están siendo perseguidos. De hecho, hay un grupo de mujeres muy interesante y mujeres israelitas que su ministerio es ubicarse en las fronteras para asegurar las fronteras de las áreas cerradas. Y cuando la gente entra, los palestinos cruzan para el otro lado, ellas se aseguran de que no hay intervenciones inapropiadas y no haya violencia. O sea, son como un colchón de seguridad para los que cruzan. Así que lo que tengo que decir es que lo que estamos viendo es un genocidio porque parte del proceso de la deshumanización de un grupo. Así es, Margarita, es dolorosísimo. Y yo me acuerdo muchísimo en nuestras clases del doctorado, alguna vez que tú nos dijiste, pues todo en tu proceso de preparar tu tesis, que nos dijiste, no basta con ser no racista, hay que ser antirracista". Y esta
diferencia que pareciera que es lo mismo para los que no sabíamos nada de estos términos. Tú la aclaraste muy bien. A mí me encantaría que nos lo volvieras a decir porque creo que es algo fundamental que tenemos que aprender a ser antirracista y cómo hacerlo, Margarita. Bueno, es un proceso de educación, ¿verdad? Intenso en el cual estamos, incluso yo personalmente, ¿verdad? Estoy en ese proceso de formación que quiere decir desmontar el sistema, la estructura racista en la que vivimos. A veces no nos damos cuenta, a veces la pasamos por alto por los privilegios en términos de el color que podamos tener y no lo podemos percibir. Pero es un poco empezar a estudiar, empezar a leer, empezar a escucharle a la otra persona y entender, y entender. Y es un proceso que toma tiempo, porque es que pasa tan fácil, no nos damos cuenta, es tan simple. Yo quisiera un poco citar aquí un trabajo que precisamente Istar Godreau y Mariluz Frank Ortiz estuvieron trabajando, que es sobre los textos escolares, ¿sí? Los textos escolares de historia particularmente. En los textos escolares ellas encontraron que con respecto a mención de Europa, estaba muy potente, Estados Unidos, muy potente. Eh, eh, Sin embargo, África era mencionada en menos de un 4% en los textos de historia. Cuando tú invisibilizas desde el currículo escolar una parte importantísima de la humanidad, que de hecho es Es cuna nuestro de la origen. humanidad, esto es un error de magnitud impresionante. ¿Por qué? Porque primero porque invisibiliza, porque segundo no nos permite conocer todo el aporte, apreciar toda la sabiduría que emana desde ese continente. Nos lleva a verlo de una manera totalmente distorsionada. ¿Ves? Entonces son cosas con las que tenemos que trabajar e ir poco a poco creando conciencia de las mismas. Entonces no es lo mismo ser racista, no basta. Si se bueno, yo no rechazo a nadie, no. Antirracista quiere decir trabajar contra todo un sistema que está en nuestro día a día. Eso es antirracista. Bien interesante. ¿Y cuánto tenemos que, como dices, ir trabajando, ir limando, ir rascando, ir ahuecando todos estos conceptos que tenemos ahí anquilosados y que además ni siquiera nos damos cuenta muchas veces de ello? Eso es Y así. bueno, pues aquí mira, desde Facebook hay muchísima gente que te está saludando y felicitando, pero aquí hay alguien que está levantando la mano, pero me gustaría que prendiera su cámara, este iPhone, que así a oscuras no me gustaría darle la voz, me gustaría que prendiera su video para que supiéramos quién es. Y y si alguien más tiene la palabra o alguna pregunta, comentario, bueno, mientras prende su micrófono, el iPhone, Margarita Revés está aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarte, Margarita, y puedes encender tu micrófono. A ver si puede, ahí creo que ya vas a poder hacerlo. Saludos, y es Mariluz, y disculpen que no pueda prender la cámara ahora. Es Mariluz Ahora, Franco ay, pues qué Ortiz. gusto. Fuerte abrazo, disculpa que no puedo prender la cámara ahora mismo, pero sí quiero extenderles primero felicitarles por esta iniciativa y abrir este foro y extender puentes y, como bien dice Margarita, puentear.
Yo creo que en la solidaridad y en las alianzas está la clave y es esperanzador dentro de todos los retos que estamos viviendo a nivel internacional. Y parte de precisamente lo que ha traído Carmen Margarita, de poder mirar esas estructuras de poder que están tan presentes y latentes ahí en el día a día, pero a su vez con las luchas y las resistencias, el cimarronaje continuo de día a día. Ese cuento al final estremecedor, yo lo veo publicado. Hace falta ese cambio de narrativa, reescribir la historia a través de los cuentos. Yo creo que es una de las claves porque necesitamos estos cuentos que sean esperanzadores. En un salón de clases de tercer grado, uno de los niños me decía, pero ¿por dónde era que se escapaban? Hace falta ese imaginario y traerlo, exponerlo, porque está ahí. Tenemos relatos de otras comunidades afro desde las voces de cimarronaje en Puerto Rico. No lo tenemos directamente, pero indirectamente. Y los pueblos, o sea, tenemos unas historias en común desde donde recopilar esa información y no solamente en términos como bien abstraído de una forma espectacular, y con eso cierro, en términos del contenido, sino la imagen. Ese imaginario visual hay que retrabajarlo, dibujarlo, ¿verdad? Imaginarlo, reimaginarlo continuamente. Así que las felicito, les extiendo un abrazo muy fuerte y sigo aquí. Un abrazo. Muchas gracias, Marilu, una de nuestras grandes investigadoras. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí, Margarita Revés, si quieres tomar la palabra y después se la damos a Marta Eugenia. ¿Qué tal? Buenas noches, Margarita. Siempre un placer oírte. Igual, Muchas gracias por estos Margarita. webinars, porque de veras siempre iluminan. Qué bueno que se quedan grabados, pero me da mucho gusto estar aquí en vivo, porque sí he tenido 2 meses de locos. Margarita, yo nada más quisiera, no sé, me hace un poco de ruido. Yo entiendo que el racismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es el color, ¿no? Pero hemos tenido en el siglo XX, por ejemplo, racismos de blancos, ¿no? Los arios, Hitler, las guerras también por violencia. Hemos tenido genocidios en la misma África de gente de color, ambas partes, ¿no? Los tutsis y la otra parte. En Uganda, genocidios tremendos, ¿no? Eh, eh, Esa parte violenta, independientemente del color, aunque está a lo mejor implícito, no sé, en raza, en cultura, en odios, en poder, básicamente. Qué tanto es esta deshumanización de la que hablas? ¿Qué tanto se está haciendo individualizada? O sea, no sé si me explico. Esta parte, te quieres ser más humano, pero entonces te quieres ser más persona, pero entonces te quieres ser más individuo, y entonces las comunidades están quedando fuera, cuando lo que tenemos que hacer es lo contrario, formar más comunidades, crearnos en comunidad, ser más solidarios entre nosotros. O sea, ¿de qué manera si es el racismo que se da? No creo que sea de comunidad a comunidad, sino más bien de alguien, de un ser poderoso que quiere más poder. O sea, esta parte, esta guerra de Israel, que si tienen razón, que si no, que si atacaron primero, que si no, es el poderío del Netanyahu, israelí, es su poder el que quiere demostrar al mundo, ¿no? El ruso, el gringo, o sea, es una parte individual que estamos perdiendo cuando no fue nuestro origen. O sea, ¿cómo regresar a esa parte? Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos presentando en este trabajo es que los caminos son muchos. Es que no hay un solo camino. De hecho, ese es uno de los problemas.
ha sido decir, pues entonces la paz es esto, el camino es este, y universalizar, en donde en ese proceso de universalizar centramos en un poder. Ese es un gran problema. Yo creo que esos mismos pueblos que tú has mencionado, esos mismos pueblos desde adentro han tenido soluciones brillantes a su situación. Lo que pasa es que las estructuras grandes no les han permitido que se muevan del todo. Aunque tengo que señalar que en el caso particular de Ruanda, que tú lo mencionas, ese caso es muy interesante porque en Ruanda se dieron unas situaciones, y vamos a ver, el caso de Ruanda es muy complejo porque estamos hablando de un país intervenido, que fue intervenido por los europeos, y que estas divisiones coloniales trajeron a su vez todas unas consecuencias que estamos viviendo posteriormente. Pero en el caso de Ruanda, se dieron unos procesos de paz internos y dentro de las mismas comunidades que gestaron unos procesos de reconciliación significativos. De hecho, Ruanda es hoy uno de los países que tiene en su parlamento representación plena de todos los sectores minoritarios, incluyendo una mayoría de mujeres. Un avance increíble para un país que estuvo en una guerra asoladora. Lo que sí no podemos perder de vista es que cuando hablamos de estos temas, no se trata de temas individuales. Netanyahu es posible dentro de un sistema. Trump es posible dentro de un sistema que lo sostiene. Si no, no existieran. Quienes agarran a esa figura y de donde toman esa figura son de sistemas racistas, patriarcales, coloniales, capitalistas. Ahí, en esa estructura, es desde donde se da todo ese proceso de deshumanización. Wow, qué interesante, Margarita. Sí, muchas gracias. Y ahora te voy a dar la palabra, Marta Eugenia, nada más voy a leer un poquito lo que dice Facebook. Dice Bárbara Peña, te mando un abrazo desde la Ciudad de México. Tere Valenzuela, nuestra compañera de La Ibero, también te manda muchos saludos. Siempre escucharte es un gusto, tu sabiduría. Patricia Torres Hernández, también amiga de todos, dice, qué fuerza transformadora tiene la palabra. Margarita, gracias por tan sutil invitación a reconocer a Osaína en cada una de nosotras. Te abrazo. Fabiola Díaz Hernández dice, excelente. Ponente y ponencia, gracias. Hermosa Margarita, vivan todas las Osaínas del mundo. Dios las bendiga mucho. Saludos y bendiciones desde Acapulco, Guerrero, México. Y Diana García te dice muchas gracias. Y ahora sí, le damos la palabra a Marta Eugenia. Bienvenida, Marta Eugenia, adelante. Ay, está cerrado tu micrófono. Gracias. Muy buena noche a todos. Es un gusto, como siempre, participar aquí aprendiendo. Yo quiero hacer un comentario con base a lo que tú, Carmen Margarita, acabas de decir en esta última participación. Hace muchos años, cuando se empezó a decir lo del término globalización, yo no lo entendía. Y entonces era una forma tan cotidiana que dije, necesito estudiar para saber a qué se están refiriendo. Cuando yo después de estudiar con un sacerdote jesuita acerca de la globalización, me quedó un poco más claro, ¿verdad? Y ahorita oyéndote, yo me doy cuenta que ese genocidio epistémico es una constante al ser humano, es una constante, y que esa constante es, como bien lo acabas de mencionar, de los poderosos representados por algunos. Entonces,
ese genocidio epistémico crea caos. ¿Por qué? Porque el hecho de que el ser humano se sienta parte de esa aldea global hace que pierda en determinado momento el sentido de lo que es su esencia. Y se aprovechan mucho de que exactamente en la etapa de la adolescencia y de la juventud, el ser humano busca modelos a los cuales adherirse. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo bajo las diferentes perspectivas que han dicho aquí las que han participado, es una consecuencia de esa falta de identidad que tenemos. Y yo no estoy en contra de la globalización, porque la globalización tiene cosas benéficas, pero aquí lo que yo sí siento que necesitamos reflexionar, lo que necesitamos, por lo cual vivir, lo que necesitamos transmitir, es el mamar la esencia de lo que somos. Porque yo cuando supe de todos los problemas que tenían nuestros hermanos mexicanos descendientes afro, yo decía, pero ¿cómo es posible si hace 4 años que yo lo supe un poco antes de la pandemia y que no tuvieran los mismos derechos que cualquier otro mexicano, que no fueran reconocidos? A mí me alarmó sobremanera. Y aquí para mí es el gran reto. ¿De qué manera necesitamos transmitir lo que somos, pero con la certeza de que lo que somos lo valemos? ¿De qué manera necesitamos participar y sentirnos orgullosos de lo que somos? Porque una parte de ese genocidio epistémico es el hecho de que todo lo que sea de diferente color que sea blanco es menor, vale menos. Entonces, lo que tú has mostrado, pues a mí me deja en esa reflexión. Necesito contribuir. Gracias. Muchas gracias, Marta Eugenia. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Sí. Yo quiero solamente brevemente hacer una diferencia dentro de lo que dije, de lo que es globalización e internalización. Lo internacionalista, porque internacionalista es para mí el concepto diaspórico de la alianza, de la creación solidaria. La globalización para mí pasa por otro proceso que tiene que ver con estructuras de opresión. Pero lo dejamos ahí para luego, más adelante, quizás abundar sobre eso. Pues creo que tenemos mucho de qué hablar, Margarita, y sobre todo con muchos deseos de leer tu tesis. Yo le estuve diciendo a Margarita que por favor que la compartiéramos, pero hay un impedimento todavía por el cual no pudimos compartirla. Pero quedamos con esa promesa, ¿verdad? Pero espera, yo quiero que escuchen el impedimento. Yo quiero que lo escuchen, porque ese escucharlo lo tienes en la presentación. Por favor, vete a la última laminilla, por favor. Claro. Entonces, para decirles que Hossaina quedó con una respuesta. Yo les empecé a hablar de que mis hermanos estuvieron involucrados en esta tesis, ¿verdad? Pues siguieron, cuando escucharon el cuento de Hossaina, entre mis hermanos generaron Hossainas del mar. Síguelo, por favor, ese es el último. Ajá. Entonces, caramba. Sí, dale otra vez, otro más. Sí, creo que es uno más y ahí lo encontramos, déjame. Ahí, dale. Ahí va. Dale. ¿Lo ponemos? Sí, eso es un cuembé que está narrado en el cuento de Hossaina. Un cuembé es un ritmo de bomba
que es un baile y un género afropuertorriqueño. Este cuembé, Osaínas del Mar, fue compuesto por David Sánchez en respuesta al cuento Las Osaínas del Mar. Sí. Maravilloso, vamos a escucharla. Ojalá que se oiga bien porque el Zoom es muy malo, pero vamos a ver. ¿Se escuchan? Nah. ¿No se escucha? Se escucha un poco distorsionado, pero les invito, entonces, como no se puede escuchar bien, ustedes les invito a escuchar los últimos episodios del podcast Negras. Ahí está Osaínas del Manglar, que es una composición de David Sánchez con interpretan David y Dimas Sánchez en respuesta al cuento de Osaínas del Mar. Es una metodología del call and response que es típica de las conversaciones y de los ritmos afrodescendientes. Pues muchísimas gracias. Justo les puse el enlace para que puedan escuchar ese podcast, pero bueno, quiero también decir este mensaje de Diana Aguilar. Dice, me tengo que retirar. Muchas gracias, Margarita, por tu profunda sabiduría ancestral. Gracias a Tras las Huellas de Sofía por la propuesta. La siguiente semana tendré un conversatorio sobre paz con alumnos de preparatoria y este compartir me ha dado muchas luces sobre todos. Gracias. Y luego Dianelquis Martínez dice muchas gracias, bendiciones de una cubana que está en México en estos momentos. Participo en la Cátedra de Estudios Afrodescendientes del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CIPS de Cuba. Bienvenida, muchas gracias. Dianelis, te mando un gran abrazo, un gran abrazo para ti. Nos vemos pronto, espero que sí. Pues aquí está, qué gusto saludarte. Dice, muy interesante el encuentro y me encantó la historia de Osaína. ¿No la conocías tampoco? No, sí sé de Osaín, pero no había escuchado la historia. Ay, pues qué maravilla que nos la leíste y con ese corazón que le pusiste sobre todo. Pues este webinar quedará grabado en el canal de YouTube para que podamos verlo y escucharlo varias veces. Creo que hay muchas cosas donde debemos detenernos y sobre todo investigar, leer y como dice Margarita, tratar de cambiar, tratar de destruir esos moldes, esos patrones que tenemos heredados para construir nuevas formas de ser personas, ¿no? Pues Margarita, yo no sé si tienes alguna última palabra para despedirte. Un abrazo a todas, a todos. Gracias por estar, gracias por compartir. Pues agradecerte profundamente entonces el hecho de que se haya podido dar este webinar, de cada una de ustedes que nos acompañaron a través del Zoom, de toda la gente que lo escuchó a través de YouTube y del Facebook Live. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, nos vemos la próxima semana con un webinar y un tema también bien interesante sobre la pederastia clerical en la Iglesia Católica. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Margarita. Un abrazo entrañable. Nos bebemos un café. Hasta luego. Bye, bye.